El mundo contiene la respiración ante una tensión que podría redefinir el equilibrio global. Todas las miradas están puestas en Medio Oriente, porque cuando Estados Unidos e Irán chocan, el planeta entero tiembla. Pero, ¿estamos realmente al borde de una nueva guerra? ¿O estamos viviendo una guerra que ya comenzó pero que aún no ha sido declarada? Para entender el presente tenemos que viajar a 1979. La revolución islámica transformó Irán en una república teocrática y rompió por completo su relación con Estados Unidos. La crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán marcó el inicio de décadas de enemistad profunda. Desde ese momento, ambos países se han enfrentado en una lucha indirecta, una especie de guerra en la sombra a través de sanciones económicas, amenazas militares constantes y conflictos librados a través de terceros países. Estados Unidos acusa a Irán de financiar y armar grupos como Hezbollah en el Líbano y a diversas milicias en Irak y Siria, extendiendo su influencia por toda la región. Por su parte, Irán acusa a Washington de intentar rodearlo con bases militares y de llevar a cabo una campaña para debilitar su gobierno desde dentro. Es un tablero de ajedrez geopolítico muy complejo. En los últimos años hemos visto cómo esta tensión se ha materializado en ataques con drones, sabotajes a instalaciones energéticas clave y ciberataques cada vez más sofisticados, elevando el riesgo de una escalada. Un punto de inflexión llegó en 2020 con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, ordenado por Estados Unidos. Este acto llevó la relación al punto más peligroso en décadas, con amenazas de represalias masivas por parte de Irán. Sin embargo, el asunto más delicado y que genera más preocupación a nivel mundial es, sin duda, el programa nuclear iraní. En 2015 se firmó un histórico acuerdo nuclear, conocido como JCPOA, en el que también participaron potencias como Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido. Este acuerdo buscaba limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Pero en 2018 Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto, imponiendo nuevas y durísimas sanciones económicas. Desde entonces Irán ha respondido incrementando su enriquecimiento de uranio, a niveles que han encendido todas las alarmas en la comunidad internacional. Un conflicto directo no solo sería entre dos países, involucraría a varios actores clave con sus propios intereses. Israel, por ejemplo, considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial y ha dejado claro que podría actuar militarmente para impedirlo. Arabia Saudita y otras potencias del Golfo Pérsico, rivales históricos de Irán, también podrían verse arrastradas. Y por supuesto, potencias globales como Rusia y China, con enormes intereses estratégicos en la región, no se quedarían de brazos cruzados. Y luego está el estrecho de Hormuz, uno de los puntos geográficos más sensibles del planeta. Por este estrecho paso marítimo, transita aproximadamente 1/5 parte de todo el petróleo mundial. Si Irán decidiera bloquearlo como medida de presión, el impacto económico sería inmediato y catastrófico a nivel global. Una guerra entre Estados Unidos e Irán no sería un conflicto aislado como otros que hemos visto. El precio del petróleo podría dispararse a niveles nunca antes vistos. Las bolsas de valores de todo el mundo caerían en picado. La inflación, que ya es un problema en muchos países, se descontrolaría. Europa, Asia y hasta América Latina sentirían las consecuencias económicas de manera directa. Además, no sería una guerra tradicional con ejércitos enfrentándose en un campo de batalla. Estaríamos hablando de una guerra del siglo XXI. Drones de última generación, misiles balísticos de largo alcance, ciberataques masivos capaces de paralizar infraestructuras críticas y operaciones encubiertas. Irán probablemente apostaría por una guerra asimétrica, utilizando a sus aliados regionales y tácticas de guerrilla. Estados Unidos, por su parte, usaría su abrumadora superioridad tecnológica y militar. Pero incluso una guerra que se intente mantener limitada podría salirse de control muy rápidamente. En este momento hay 3 posibles caminos sobre la mesa. El primero y el más deseable es una desescalada diplomática, volviendo a la mesa de negociación.
El segundo es un conflicto limitado y regional, con ataques selectivos que podrían escalar peligrosamente. Y el tercero, el peor de los escenarios, es una guerra abierta con un impacto global devastador. El gran problema es que en situaciones de tan alta tensión, un error de cálculo, un malentendido o un accidente puede cambiarlo todo en cuestión de minutos. La pregunta que debemos hacernos no es solo si habrá guerra. La pregunta real es, ¿estamos preparados para sus consecuencias? Porque la historia nos enseña que cuando dos potencias de este calibre se enfrentan, al final nadie gana realmente. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que veremos un conflicto directo entre Estados Unidos e Irán en el futuro cercano? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.